Me endeudó, me engañó y todos dicen que soy la mala. Nunca pensé que una mirada casual pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Fue en una cafetería de esquina, un lugar al que solía ir después del trabajo para despejarme. Él estaba sentado, con su laptop abierta y un café medio frío a un costado. Me sonrió de una forma tan natural que, sin quererlo, yo también le devolví la sonrisa. Así comenzó todo. Se llamaba Daniel. Tenía esa mezcla de seguridad y encanto que parecía envolver a cualquiera. No tardó en acercarse a hablarme, y en menos de 10 minutos ya me sentía como si lo conociera de toda la vida. No sé por qué, pero siento que ya nos hemos visto antes, me dijo. Yo reí, nerviosa, aunque por dentro sentí lo mismo. Durante las primeras semanas todo fue un torbellino de detalles y atenciones. Mensajes de buenos días, llamadas por las noches, flores en mi trabajo. Sus palabras eran dulces, y me hacía sentir que, al fin, alguien me veía y me valoraba. Después de años de relaciones a medias, de promesas incumplidas, pensé que la vida me estaba recompensando. Mis amigas me decían que iba muy rápido, pero yo no quería escuchar advertencias. ¿Qué podía estar mal en alguien que me miraba como si yo fuera lo más importante de su mundo? Además, Daniel siempre tenía historias de lucha personal, hablaba de lo difícil que había sido su infancia, de cómo había trabajado desde joven para salir adelante. Lo admiraba por eso. Con el tiempo, empecé a verlo como un hombre de sueños grandes. Tenía planes de montar un negocio propio, de viajar, de crecer. Y yo, ingenua o enamorada, quizá ambas cosas, quise ser parte de esos planes. Me hacía sentir que juntos podíamos lograr cualquier cosa. Recuerdo la primera vez que me presentó a su familia. Me recibieron con sonrisas y comentarios cariñosos. Así que tú eres la que lo tiene tan contento, me dijo su madre con entusiasmo. Yo, ilusa, sentí que era aceptada, que por fin había encontrado un lugar donde encajar. La familia parecía unida, y eso me dio confianza. En mi mente, imaginaba un futuro con él, una casa sencilla, hijos corriendo, tardes de café como aquella donde todo empezó. Pero lo que nunca sospeché fue que esa perfección tenía grietas escondidas, pequeñas fisuras que yo elegía ignorar. Hubo señales, lo admito. Un par de veces se enojó de la nada por cosas pequeñas, como si cargar con rabia fuera natural. Otras veces desaparecía por horas y no daba explicaciones claras. Trabajo, decía siempre. Yo lo creí, porque necesitaba creerlo. En mi corazón no cabía la idea de que me pudiera estar mintiendo. Si pudiera regresar el tiempo, me diría a mí misma que los comienzos demasiado perfectos suelen tener un precio. Pero en ese momento, solo veía a un hombre que parecía entregarme todo lo que siempre había soñado. Y yo, sin pensarlo, me entregué también. Ese fue mi error más grande. Confiar ciegamente en alguien que, poco a poco, iba a convertirse en mi mayor lección de vida. Dicen que el amor ciega, y ahora entiendo lo real que puede ser esa frase. Con Daniel, al principio todo parecía tan perfecto que yo misma me convencí de que nada podía salir mal. Pero con el tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas sombras que yo, por miedo a perder esa ilusión, preferí ignorar. La primera vez que sentí algo extraño fue una noche en que se mostró demasiado nervioso por una llamada. Estábamos cenando en mi departamento, entre risas y confidencias, cuando su teléfono sonó. Se levantó de golpe, contestó con un tono bajo y salió al balcón. Yo lo observé desde la ventana, caminaba de un lado a otro, gesticulando, y aunque no podía escuchar lo que decía, su expresión era de molestia. Cuando volvió, le pregunté quién era. Nada, trabajo, respondió con esa sonrisa que solía desarmarme. No insistí, aunque por dentro sentí un pinchazo de desconfianza. Esa sería la primera de muchas veces en que usaría esa palabra, trabajo. Otra señal fueron los gastos. Daniel hablaba mucho de su futuro negocio, de oportunidades que no podía dejar pasar. A veces llegaba con ropa nueva, relojes o hasta una computadora, de inversión, como él lo llamaba. Yo me preguntaba cómo podía costear tanto si apenas estaba comenzando, pero cuando lo mencionaba, se ofendía. ¿Acaso no confías en mí?, me decía con voz dolida. Y yo, temiendo herirlo, terminaba pidiéndole perdón. Con mis amigas, la situación era distinta. Ellas notaban lo que yo me negaba a ver. Mira, Sofía, me dijo un día Clara, mi mejor amiga, hay cosas que no me cuadran. ¿De verdad nunca te explica de dónde sale tanto dinero? Clara, por favor, respondí molesta, no todos los hombres son unos aprovechados. Daniel está trabajando duro. Ella me miró con compasión, como si supiera algo que yo no quería aceptar.
Hubo también momentos en los que Daniel mostraba un carácter que me sorprendía. Una tarde discutimos porque yo no quería prestarle mi tarjeta de crédito para comprar un material importante para su negocio. Su rostro cambió de una manera que me dio miedo, sus ojos se endurecieron y su voz se volvió fría. ¿No confías en mí? Eso es lo que pasa. Me quedé callada. Después, como siempre, se disculpó, me abrazó y me prometió que nunca me haría daño. Yo, Debbie, lo perdoné. Dentro de mí empezaba a crecer una sensación incómoda, como si estuviera caminando en una cuerda floja. Lo amaba, sí, pero también me sentía insegura. Cada vez más, su vida parecía un rompecabezas del que yo no tenía todas las piezas. Aún así, no lo dejé. Me aferré a la idea de que todo sería distinto, de que con paciencia y amor todo se resolvería. No quería aceptar que el Daniel que me había enamorado con detalles y promesas era también el mismo hombre que comenzaba a levantar muros de secretos entre nosotros. No lo sabía entonces, pero esas grietas que yo trataba de ignorar eran solo el inicio de un derrumbe mucho mayor. Cuando pienso en cómo comenzó todo, todavía me cuesta aceptar que fui yo misma quien abrió la puerta a la pesadilla. Todo empezó con una frase aparentemente inocente de Daniel. Amor, necesito un pequeño favor. Era una tarde cualquiera, y él había llegado con esa energía entusiasta que tanto me atrapaba. Me habló de una nueva oportunidad para su negocio, una importación de productos que, según él, nos dejaría ganancias seguras. Lo escuchaba fascinada, como quien oye a un visionario. Entonces lo dijo. El único problema es que aún no tengo suficiente historial crediticio. Pero tú sí. Podríamos poner el préstamo a tu nombre, y yo me encargo de pagarlo. Recuerdo la batalla en mi cabeza. Una parte de mí gritaba que no debía hacerlo, que no era prudente mezclar amor y dinero. Pero otra parte, la que lo amaba ciegamente, me susurraba que debía apoyarlo, que las parejas se construyen en base a confianza. Y elegí confiar. Firmé el primer préstamo. No era una cantidad enorme, pero suficiente para inquietarme. Daniel lo recibió con gratitud desbordante, me abrazó, me besó, me prometió que era solo temporal. Eres mi compañera de vida, me dijo. Y yo me sentí orgullosa de estar a su lado. El problema fue que no se quedó en un préstamo. Con el tiempo, aparecieron más oportunidades. Siempre había una excusa convincente: maquinaria, publicidad, inversión en proveedores. Cada vez que yo dudaba, él me envolvía con sus palabras. ¿De verdad vas a desconfiar de mí después de todo lo que planeamos juntos? Y la culpa me ganaba. Accedía. No pasó mucho para que las cuotas empezaran a aplastarme. Llegaban cartas, llamadas del banco, recordatorios que me quitaban el sueño. Daniel siempre tenía una justificación: el dinero está en movimiento, es cuestión de tiempo, este mes no entró lo que esperaba. Mientras tanto, yo veía cómo mi salario se deshacía en pagos que nunca terminaban. Había noches en las que me despertaba sudando frío, pensando en números rojos y en cómo me había dejado arrastrar a ese punto. Un día, decidí enfrentarme a él. Daniel, no puedo más, le dije, con la voz quebrada. Estoy pagando sola una deuda que supuestamente era para los dos. ¿Dónde está ese negocio? Él me miró con fastidio, como si fuera una niña caprichosa. ¿De verdad crees que esto es fácil? Si no fuera por tus constantes dudas, yo ya estaría más avanzado. Tú me frenas, Sofía. Sus palabras me hirieron más de lo que quiero admitir. Me sentí culpable, como si realmente yo fuera el obstáculo. Y, de nuevo, me callé. Lo irónico es que, mientras yo me endeudaba, él seguía con su estilo de vida: cenas, ropa nueva, escapadas de fin de semana, por trabajo. Empecé a sospechar, pero me aferraba a la idea de que, de algún modo, todo tendría sentido. Hoy sé que ese fue el punto de quiebre. No lo acepté en ese momento, pero había pasado de ser su pareja a convertirme en su aval, su banco personal y, finalmente, su víctima. Si cargar con deudas no era suficiente, el destino tenía preparado un golpe aún más cruel. Y fue uno de esos golpes que no solo te dejan sin aire, sino que te rompen por dentro. Yo ya sospechaba que algo andaba mal. Daniel pasaba cada vez menos tiempo conmigo. Siempre tenía una excusa: reuniones, viajes cortos, urgencias del negocio. Yo intentaba convencerme de que era normal, que un emprendedor debía sacrificarse, pero en el fondo de mi pecho había una incomodidad que crecía cada día más. La verdad llegó de la forma más dolorosa, a través de una foto. Fue Clara, mi mejor amiga, quien me abrió los ojos. Una tarde me citó en una cafetería y, con la voz llena de cuidado, me mostró su celular.
Era Daniel, pero no estaba solo. Lo acompañaba una mujer, de la mano, sonriendo como si fueran una pareja de toda la vida. Sofía, lo siento. Pero no podía dejar que siguieras a ciegas. Sentí que el mundo se desmoronaba. El café frente a mí se volvió amargo, mis manos temblaban y mis ojos se nublaron en lágrimas. No quería creerlo, no podía. Pero ahí estaba la prueba, el hombre por el que había dado todo, caminando de la mano de otra como si yo nunca hubiera existido. Esa noche lo enfrenté. ¿Quién es ella, Daniel? Pregunté, con la voz quebrada y el corazón en la garganta. Él me miró con una mezcla de fastidio y frialdad. No empieces con tus dramas. Te vi. Grité entre lágrimas. Tengo pruebas. Lo que siguió me dolió más que la foto misma. Daniel no mostró arrepentimiento, ni siquiera intentó negar lo evidente. Solo encogió los hombros. Mira, Sofía, eres demasiado intensa. Yo necesito a alguien que entienda que mi vida es complicada. Tú no me dejas respirar. ¿Demasiado intensa? Después de cargar sus deudas, de aguantar sus mentiras, de sostener su mundo mientras el mío se derrumbaba. Sentí rabia, impotencia, una herida que me ardía en el pecho. Lo peor fue cuando entendí en que había gastado parte del dinero que yo pagaba. La ropa, las cenas, los viajes, muchos de esos lujos no eran para él solo, eran para ella. Yo, sin saberlo, financiaba la vida de pareja que llevaba con otra mujer. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, con la sensación de haber sido estafada en todos los sentidos, como mujer, como pareja, como persona. No era solo la traición física, era la confirmación de que había entregado mi confianza a alguien que nunca la mereció. Me miré al espejo al día siguiente y apenas me reconocí. Ojeras, mirada apagada, labios resecos. ¿Qué te hicieron?, pensé. No, mejor dicho, ¿qué permitiste que te hicieran? Ese fue el momento en que comprendí que el dolor no se iría pronto. Y aunque quería romper con él, una parte de mí todavía estaba atrapada, todavía creía, con una ingenuidad absurda, que podía cambiar. Pero no cambiaría. Porque el verdadero Daniel no era el hombre que conocí en aquella cafetería, sino este. Un traidor que me había dejado endeudada y rota. Si algo creí en medio de todo el dolor era que, al menos, su familia entendería lo que estaba pasando. Pensé que al enterarse de cómo me había dejado endeudada y de su traición, me darían la razón, o por lo menos me brindarían un poco de apoyo. Ingenua de mí. Cuando reuní el valor para hablar con ellos, me encontré con una versión de la historia que yo nunca había imaginado. Me presenté en la casa de su madre, con los documentos del banco en la mano, preparada para mostrarles lo que había hecho por Daniel. La señora me recibió con una sonrisa fría, esa que se siente más como un reproche que como una bienvenida. En la sala estaban también dos de sus hermanas. Necesito hablar con ustedes, dije, mi voz temblaba, pero mi determinación era clara. No puedo seguir cargando sola con todo esto. Empecé a explicar la situación, los préstamos, las deudas, las promesas incumplidas. Les mostré las cartas del banco, las llamadas de cobranza. Esperaba al menos sorpresa, quizá indignación hacia él. Pero lo que recibí fue un muro de incredulidad y acusaciones. ¿Tú lo obligaste a firmar algo?, preguntó su madre, arqueando una ceja. No. Fue él quien me pidió el favor. Yo confié en. Mira, Sofía, me interrumpió su hermana mayor, Daniel siempre ha sido un hombre responsable. Si las cosas están así, es porque no lo apoyaste lo suficiente. Me quedé helada. ¿Cómo podían torcerlo todo de esa manera? Yo, la que se había desvivido, ahora era señalada como culpable. Yo me endeudé por él. Exclamé, con lágrimas acumulándose en mis ojos. Mientras yo pagaba, él estaba con otra mujer. Eso también es culpa mía. Eres muy dramática, soltó la otra hermana, rodando los ojos. Si Daniel buscó compañía en otro lado, por algo será. Sentí un nudo en la garganta. No solo era traicionada por él, ahora su familia me pintaba como la villana de la historia. La interesada, la manipuladora, la intensa. Era como si yo fuera el personaje que todos necesitaban para justificar sus errores. Me marché de esa casa con las manos vacías, los papeles arrugados y la dignidad hecha pedazos. Recuerdo caminar por la calle con la mente en blanco, sin saber si gritar, llorar o simplemente desaparecer. Esa noche, tumbada en mi cama, pensé en todo lo que había hecho. Había amado, confiado, dado lo mejor de mí y aún así, me convirtieron en la mala del cuento. El enojo empezó a sustituir a la tristeza. Porque una cosa era que Daniel me hubiera traicionado,
pero otra muy distinta era que yo quedara como la culpable. Fue entonces cuando algo en mí cambió. Entre lágrimas, comprendí que si quería salir adelante, debía dejar de buscar comprensión en personas que no querían darla. Y que, aunque me llamaran villana, solo yo conocía mi verdad. Después de aquella humillación en la casa de su madre, me juré a mí misma que ya no callaría más. Durante meses había soportado deudas, desprecios y mentiras, pero lo que más me dolía era esa versión torcida en la que yo quedaba como la mala. Necesitaba recuperar mi voz. Decidí enfrentar directamente a Daniel. Lo cité en un café, el mismo donde nos conocimos, como si el destino quisiera mostrarme el contraste brutal entre el inicio y el final de nuestra historia. Llegó con su aire confiado, como si nada hubiera pasado. ¿Para qué querías verme?, preguntó, acomodándose en la silla. Saqué de mi bolso un sobre con todos los documentos, contratos, comprobantes de pago, extractos bancarios. Lo puse frente a él. Para recordarte que no soy estúpida, Daniel. Y que todo lo que hiciste tiene pruebas. Elogió los papeles sin inmutarse demasiado. Después, soltó una risa seca. ¿Y qué piensas lograr con esto? Nadie te va a creer. Mi familia me apoya. Tú quedaste como la loca. Su seguridad me estremeció, pero al mismo tiempo me dio fuerza. Lo miré directo a los ojos. Puede que tu familia me vea como la mala, pero yo no necesito su aprobación. Solo necesito salir de esta, aunque sea sola. Se encogió de hombros, como quien se deshace de una carga. Y en ese momento entendí, jamás iba a aceptar su responsabilidad. Yo podía gritarle, mostrarle pruebas, exigirle justicia, pero nunca iba a obtener lo que buscaba de él. Con esa certeza, me levanté y me fui. Lo siguiente fue enfrentar a su familia por última vez. Esta vez no fui a pedir comprensión, fui a dejar claro que yo no sería su chivo expiatorio. Me paré frente a ellos con la misma carpeta de documentos. Quédense con la imagen que quieran de mí, les dije, firme, aunque por dentro temblaba. Pero aquí está la verdad, las deudas están a mi nombre, los pagos los hago yo, y mientras tanto, Daniel me engañaba. Si para ustedes eso me convierte en la villana, adelante. Yo ya no voy a defenderme más. Nadie respondió. Solo me miraban con una mezcla de incomodidad y desprecio. Me di la vuelta y salí, con la cabeza erguida aunque por dentro dolía. Ese día lloré otra vez, sí, pero era distinto. Ya no era un llanto de impotencia, sino de liberación. Había dicho mi verdad, aunque no quisieran escucharla. Y al hacerlo, sentí que el peso sobre mis hombros era un poco más ligero. Supe que el camino que venía sería duro, pagar las deudas, sanar el corazón, reconstruirme desde cero. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que me habían arrebatado, claridad. Y esa claridad era mía, solo mía. Los días siguientes a mi última confrontación fueron un torbellino. Al principio me invadió un vacío enorme, me dolía no solo la traición de Daniel, sino también haber perdido la imagen de familia que creía tener. Era como si me hubieran arrancado las raíces y me dejaran flotando en medio de la nada. Pero con el paso de las semanas, comprendí que esa nada también podía ser una oportunidad. Un lienzo en blanco para empezar de nuevo. Lo primero que hice fue enfrentar la deuda. Tenía miedo de abrir los estados de cuenta, pero ya no podía seguir huyendo. Una noche me senté en la mesa de la cocina, rodeada de papeles, calculadora en mano, y lloré mientras sumaba números. Era una cifra que me aplastaba, pero también descubrí algo: si organizaba mis gastos, si me disciplinaba, podía salir de ahí poco a poco. Empecé a trabajar horas extra, acepté proyectos freelance y reduje mis lujos al mínimo. Mis amigas me decían que era demasiado, que me estaba matando de cansancio, pero yo sentía que cada pago que hacía era una forma de liberarme de Daniel. Como si cada cuota liquidada fuera una cadena menos. Emocionalmente, el proceso fue aún más duro. Había noches en las que la soledad me abrazaba de una forma cruel. Me preguntaba si todo había sido mi culpa, si de verdad era intensa, como él decía, si estaba destinada a fracasar en el amor. En esos momentos, me repetía en voz alta: no eres la villana. No lo eres. Fueron mantras que poco a poco me ayudaron a sanar. Me refugié también en mis amigas, en largas charlas donde me recordaban quién era yo antes de él, una mujer alegre, soñadora, capaz de valerse por sí misma. Con el tiempo, comencé a recuperar pequeños pedazos de mí. Volví a salir sola a caminar, a tomar café en mi lugar favorito, a leer los libros que había abandonado. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Y lo más importante, entendí que no necesitaba que nadie validara mi valor. Hubo recaídas,
claro. Algunas veces lo veía en redes sociales, siempre aparentando éxito, sonriendo como si nada hubiera pasado. Y me dolía, como una espina que se clava en la herida. Pero luego recordaba las noches de angustia, las llamadas del banco, las lágrimas frente al espejo. Y esa espina se transformaba en coraje para seguir adelante. Meses después, cuando logré saldar la primera parte de la deuda, me miré al espejo y me reconocí por fin. No era la misma mujer que Daniel había dejado rota. Ahora era alguien más fuerte, con cicatrices, sí, pero también con una dignidad reconstruida. Descubrí que el verdadero amor que me faltaba no era el de él ni el de su familia. Era el mío propio. Y ese, aunque lo había descuidado, seguía ahí, esperando que lo reclamara. Ese día me prometí que, aunque costara, nunca más entregaría mi paz a alguien que no la mereciera. Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar, y aunque suene a frase hecha, en mi caso resultó cierta. Pasaron meses, incluso más de un año, desde que decidí cortar todo lazo con Daniel. Poco a poco, mi vida empezó a tener un nuevo ritmo, y aunque la deuda seguía acompañándome, ya no era una cadena, sino un reto que iba venciendo con disciplina. Me sorprendió la primera vez que me enteré de él. No fue porque yo lo buscara, sino porque la vida se encargó de poner la noticia en mi camino. Una antigua conocida me comentó, casi con morbo. ¿Supiste lo de Daniel? Yo fingí indiferencia, pero por dentro sentí curiosidad. No, ¿qué pasó? Su gran negocio se vino abajo. Resulta que todo era más humo que realidad. Y lo peor, la familia que tanto lo defendía ahora está molesta con él. Dicen que los estafó también. No voy a mentir, sentí una satisfacción silenciosa. No porque deseara su mal, sino porque era la confirmación de que las mentiras siempre encuentran su límite. La misma familia que me señaló como la mala, ahora estaba descubriendo quién era en realidad. No hice comentarios, solo sonreí y cambié de tema. Pero en mi interior, algo se cerró. Era como si al fin se completara el círculo. Yo había cargado con culpas que no me correspondían, y ahora la verdad salía a la luz, aunque no necesitara que nadie viniera a pedirme perdón. Con el tiempo aprendí a agradecer esa experiencia, por dolorosa que fuera. Me enseñó a poner límites, a no entregar mi confianza sin pruebas, a reconocer las señales que antes ignoraba. Me enseñó, sobre todo, a priorizarme. Recuerdo la última vez que lo vi, meses después de todo. Coincidimos en la calle por casualidad. Daniel estaba más desmejorado, con esa sonrisa falsa que ya no lograba convencer a nadie. Me miró como esperando una reacción. Yo lo saludé con un simple: «Hola, Daniel. Espero que estés bien». Y seguí caminando. No hubo reproches, no hubo lágrimas, no hubo reclamos. Solo paz. Y eso me demostró que, al fin, lo había superado. Hoy sigo trabajando para pagar lo que queda, pero ya no lo vivo como una condena. Cada cuota que liquido es un recordatorio de lo fuerte que soy. Cada día que pasa sin él en mi vida es un triunfo silencioso. Sí, su familia me pintó como la villana. Pero descubrí que no importa el papel que otros quieran darme en su historia. Lo único que importa es el rol que elijo tener en la mía. Y yo elegí dejar de ser la víctima y convertirme en la mujer que, después de ser traicionada y señalada, tuvo el valor de levantarse y escribir su propio final. Un final donde, aunque quedé marcada por la herida, también quedé libre.